Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión, última sesión de este diplomado de alta especialización en materia de financiamiento y fiscalización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, una intervención, por supuesto, no puede ser de otra manera, de lujo, para poder cerrar este ciclo. Ustedes han venido desarrollando un conjunto de asignaturas que el día de hoy pues, se trata de analizar casos prácticos, y qué mejor forma de hacerlo que con el acompañamiento y la orientación del señor magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que no puedo imaginar quién pueda tener mayor experiencia para desarrollar estos temas en nuestro momento histórico, y que bueno, el tribunal tiene una larga jurisprudencia, por supuesto, a lo largo de estos años en torno a este tema. Es muy conocido entre nosotros, estamos en casa, solamente pues les diré que va el magistrado a intervenir en una primera oportunidad por alrededor de unos minutos. Después participará el maestro Rubén Becerra, que nos acompaña vía remota junto con otros compañeros y compañeras ahí en la liga y en el enlace, y posteriormente regresaremos a la intervención del magistrado con la clase. Señor magistrado, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, querido Poncho. Yo estoy muy contento de estar en la Escuela Judicial, siempre me da mucho gusto, más con un tema que es fiscalización. Un poco la idea que tengo de esta exposición es, más que otra cosa, que hablemos de algunas cuestiones que hacen el legado del tribunal para los temas de fiscalización. Miren, en el proceso de fiscalización, evidentemente, vamos a decirlo así, hay un papá y una mamá, ¿no? Nos tenemos que poner de acuerdo quién es el papá y la mamá. Es decir, por supuesto, por un lado está el INE, que lleva a cabo todo el proceso de fiscalización y lleva a cabo la resolución administrativa, y por el otro lado, la revisión judicial de los asuntos. Pero la huella de la revisión judicial de los asuntos puede ser muy poderosa y puede cambiar incluso la historia de la manera en la cual se hace el trabajo administrativo. Y ahorita hicimos una pequeña selección de asuntos para platicar de esa huella y hacer justo una remembranza histórica del proceso de fiscalización. Antes de comenzar justo ya con el temario, que como se pueden dar cuenta, son estos 8 puntos particularmente, que son 8 casos, ¿de acuerdo?, que me parecen de bastante relevancia en los temas de fiscalización y en los que podemos darnos cuenta que hay un legado claro. Yo no solo diría legado, hay una huella que puede haber transformado radicalmente la manera en la cual no solo se hace la fiscalización electoral, sino que también cómo se hace fiscalización de otros temas. Esto es interesante. Pero bueno, también quiero decir que tenemos en estos días que se habla tanto de reformas electorales, sería bueno también preguntarnos y reflexionar si el sistema de fiscalización, como lo entendemos, es el adecuado. A ver, vamos a decir una cuestión antes que nada. Me parece que todos los que estemos aquí coincidimos en que el trabajo del INE es espectacular, que con todos los retos que le ponen por adelante en el desarrollo de su labor, verdaderamente el sacar adelante esos retos es algo de verdad histórico, sensacional, es una cuestión, vamos, casi diría increíble. Y sin duda, el Instituto Electoral de México es muy probablemente el más exitoso y el mejor de los institutos organizadores de elecciones en el mundo. Eso es lo que yo pienso. Ahora, sin embargo, nos tenemos que hacer preguntas y que mucho vienen de la reforma de 2014. Recuerden ustedes, yo comencé en el año de 1997, cuando entré al Tribunal Electoral, pues a analizar cuestiones de fiscalización. Y al principio eran los famosos estos REPAPs, ¿no? Y me acuerdo que me tocó justo habrá sido en el 98, el asunto de gastos ordinarios del PT, y era un relajo. Y me acuerdo muy bien también había un tema de un viaje a China. Bueno, era un tema. Ahora, las reglas de fiscalización pues eran relativamente pequeñas,
no sencillas, porque fiscalización nunca ha sido sencillo, pero sí eran pequeñas. Ahora, ¿cómo funciona así? A partir del 2015, del 2014 y por supuesto para la elección de 2015, repentinamente tenemos una ley respecto de la temática de fiscalización, así, ¿no? Bueno, y después nos vamos a los reglamentos de fiscalización y son así, ¿de acuerdo? Y después nos vamos a los precedentes y así. ¿Y alguien tiene duda, lo digo así, de que el sistema de fiscalización electoral de México es el más robusto del mundo? ¿Alguien tiene duda de que el sistema electrónico hace que todo, hasta el último centavo que ingresa al sistema, esté perfectamente controlado, que se lleven a cabo todas las adecuaciones necesarias? ¿Alguien tiene duda? Probablemente no. Y entonces viene la pregunta. Y por supuesto ya no hay dinero negro en las campañas, porque con todo ese sistema y con toda esa legislación ya no hay ni dinero negro en las campañas, ¿no? ¿Alguien tiene duda de que no hay dinero negro en las campañas? Nos empezaríamos entonces a ver probablemente a los ojos y a decir, vaya, otra vez creo que tenemos que volver a repensar el sistema. De verdad, los esfuerzos son espectaculares, son espectaculares. Se han hecho, de verdad, la unidad de fiscalización es espectacular, es grande, es robusta, sus criterios son técnicos, el sistema electrónico es buenísimo, pero seguimos teniendo un defecto. Y el defecto fundamental es que en fiscalización lo que se fiscaliza muy bien es lo que entra en el sistema. Y no lo que no. Y entonces la pregunta que hago es, ¿y si se ha avanzado mucho en relación a 1997, cuando teníamos unas poquitas reglitas y teníamos unos repaps y unos papelitos ahí firmados, ¿no? Así, o ahora con un sistema espectacular? ¿Proporcionalmente hay menos dinero negro? Dinero ilícito, y no me estoy refiriendo solamente a ilícito así como del crimen organizado, ilícito de cualquier tipo, contrario a los topes de campaña. Me parece que tenemos que reflexionar otra vez el sistema y quizá preguntarnos cómo debe cambiar el paradigma. Y no hay que hacernos bolas. Repito, el INE lo ha hecho muy bien, aplica las reglas. Pero pareciera que por un lado tenemos una serie de jugadores que lo que quieren es romper las reglas, romper el sistema, ganar elecciones. Y estamos yendo en contra de la naturaleza de esos jugadores, perdón que lo diga. Y por el otro lado, también es verdad, vamos a decirlo así, quizá nos hemos planteado algo, quizá, lo voy a decir así, imposible. Y piensen ustedes en el precedente de Citizens United en los Estados Unidos. Quizá el precedente de Citizens United es el paradigma. O seguimos haciéndonos al tío Lolo, ¿no? Porque esa es la otra. No, mira, fiscalizamos muy bien la contabilidad, lo que entra en el sistema. Todo está perfectamente fiscalizado. Y todo lo demás, pues sí, pero todos tenemos dudas, ¿verdad? Me parece que una reforma electoral seria tendría que estarse planteando estas cuestiones de fiscalización, ¿de acuerdo? Tendría que estarse preguntando cómo mejorar el sistema de fiscalización. A lo mejor hay que crear una especie de WIF electoral, a lo mejor. Claro. El problema de crear una WIF electoral, ¿cuál va a ser? Va a ser que solamente tiene que estar verificando los ingresos de 120 millones de mexicanos. Y dije, solo de las personas físicas, pero también de las personas morales será otro tanto. Entonces, esa chamba, pues ya no se van a necesitar 500 personas. ¿Cuántas quieren ustedes pensar? ¿5,000? ¿50,000? Y a lo mejor lo podemos hacer.
Pero lo que me parece increíble es que no estemos hablando en una reforma electoral de este tema que es tan fundamental. Es que es ridículo, ¿no? En fin, voy a dejarlo eso sobre la mesa nada más, porque no me parecía que si estamos en un curso de fiscalización no podía yo dejar de tocar este tema. Ojalá alguien por ahí me haya oído y decidan justamente replantear los paradigmas. Me parece que una gran reforma electoral tiene justo que repensar. Repito, es que es un tema de paradigmas. O es Citizens United o es una WIF electoral. Pero estar en medio quizá ya no es suficiente. O nos empezamos a acostumbrar de plano a vivir como siempre, que pareciera ser una cuestión también muy desde la época de la Nueva España, en la apariencia jurídica. Bueno, vamos ahora a platicar un poquito de algunos de los precedentes que han marcado huella en la fiscalización electoral, el legado del tribunal en materia de fiscalización. Voy a seguir con el ejemplo del papá y de la mamá. El tribunal y el Instituto Nacional Electoral han nacido para estar juntos toda la vida. Somos instituciones que tenemos que trabajar juntas. No solamente es lo correcto, es, digamos así, somos parte de un mismo sistema electoral y la verdad es que yo, de conocerlos de toda la vida, desde 1997, solo puedo decir que los admiro. Ahora, eso no significa que coincidamos todo el tiempo. A ver, ustedes lo han visto. Los abogados, ¿cómo le hacemos para complicar todo? ¿Están de acuerdo? Tenemos una opinión y de repente hay 17 que opinan en contrario y tenemos que discutir entre nosotros cuál es la opinión adecuada. Bueno, y esto se pone todavía más difícil si invitamos a 20 contadores para que hablen también del tema. Y entonces ya esto se volvió una cena de negros. Bueno, significa entonces que varios de estos precedentes revocaron criterios del INE, lo cual no significa que los papás estén divorciados ni enojados, sino que simplemente no hubo concordancia, digamos, en torno a los razonamientos. ¿Quién está bien o qué está mal? De verdad eso tendrá que asimilarlo el tiempo y casi diría que por supuesto no las personas que emitimos ninguna de las resoluciones, porque ese tema se tiene que ver sin la calidad de parte, es decir, se tiene que ver de manera objetiva. Hay algunos casos como que voy a hablar, como Amigos de Fox y el Pemex Gate, donde me parece que el tiempo ha demostrado que fueron casos que dejaron un gran legado y que fueron buenos casos y que en su momento rompieron, vamos a decirlo así, la lógica de la tradicional fiscalización. Entonces, en esos casos donde ya está demostrado que fueron muy buenos, me parece que ya hay consenso. En los demás, no necesariamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con esta cuestión. A ver, le pedí al maestro Rubén Becerra, que por ahí, aquí se encuentra en pantalla, que viniera hoy, porque bueno, Rubén y yo tenemos 25 años de conocernos. De hecho, entramos los dos al tribunal el mismo día, el 16 de enero de 1997, y el maestro Rubén Becerra, como ustedes saben, tiene una muy larga historial en temas electorales, y él fue parte de la comisión que escribió y llevó a cabo el caso de Amigos de Fox. De hecho, el maestro fue uno de los que redactaron esa sentencia, fue una comisión de la Sala Superior. Entonces, yo recordé eso y me permití que él nos cuente el caso, dado que justo pues vivió el caso de Amigos de Fox en carne viva, ¿no? Y en carne propia. Entonces, le cedería el uso de la voz a Rubén para que hable unos momentos del caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Felipe de la Mata. Para mí es un honor estar acompañándolo en esta mañana, igualmente con los compañeros. Un cariñoso saludo también al doctor José
Alonso Herrera, y igualmente mis saludos a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral. La verdad es que para mí es un verdadero honor estar esta mañana y sobre todo platicando de uno de los casos más emblemáticos que ha tenido el Tribunal Electoral y que están vinculados definitivamente con todos aquellos temas que son esta especie de legado que señala el magistrado. Y el caso Amigos de Fox finalmente constituye un referente para todo aquel estudioso de los temas electorales y particularmente de financiamiento político y de la fiscalización electoral. Como todos sabemos, el sistema de financiamiento político en México trató de responder a distintas exigencias sociales. Y principalmente lo que se buscó desde la reforma constitucional de 1996, pues fue tratar de entender cómo generar los mayores alcances al principio de igualdad y de equidad. Entonces, si bien se estableció que, como principio general, que el financiamiento público debería de primar sobre el financiamiento privado, lo cierto es que la duda que existía en ese entonces era si realmente podía responder a lograr este equilibrio que tanto se anhelaba. Me parece que uno de los grandes problemas es que no se reconoció, como bien nos señala el magistrado de la Mata, no se reconoció una situación connatural al ser humano. ¿Por qué este afán de buscar un mayor financiamiento, ¿no? Buscar una especie de simulación a la ley y tratar de evadir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas? Pues porque hay una situación que es connatural al ser humano, porque aparentemente existe un aliciente para simular justamente el cumplimiento normativo. ¿Y por qué? Pues porque de esta manera se piensa que se puede incrementar la base de votantes que favorecerían en cierto momento a un candidato, a un partido, y posiblemente se obtendría el triunfo de en una elección. ¿Y qué se obtiene del triunfo de una elección? Pues justamente el poder. Y el poder en el sentido que cada persona justamente le pretenda dar, ¿no? Ese alcance que le quiere dar. Por lo tanto, es una especie de aliciente tratar de infringir, de vulnerar, de jugar siempre en la línea normativa. Pues este es justamente lo que sucedió en el caso Amigo de Fox. Tenemos que para las elecciones presidenciales del año 2000 ya se había establecido todo una serie de mecanismos, de reglas que favorecían justamente a un incipiente tal vez proceso de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, entendiéndolo desde un ciclo, ¿no? Es decir, un círculo que tenía que ver con el origen de los recursos, cómo se aplicaban estos recursos, cómo se lograban llevar a cabo los ejercicios de gasto respectivo y finalmente dónde terminaban esos recursos. Es decir, desde el conocimiento del origen hasta el último punto del destino de los recursos de los partidos políticos para efecto de llevar a cabo una adecuada fiscalización. Que además déjenme decirles que esta fiscalización se llevaba a cabo prácticamente después de los procesos electorales. No era una elección que se estaba llevando, una verificación que se estaba llevando de manera inmediata a cada uno de los gastos que se estaban llevando a cabo. En este caso, como bien sabemos, se buscó que un candidato a la presidencia de la República y la alianza de partidos que lo estaban postulando, pues justamente trataran de entrar en este contexto, ¿no? En esta situación de tratar de equilibrar, digamos, un gasto que podía haber tenido el partido hegemónico en este sistema de partidos políticos en el que estábamos o se estaba desarrollando justamente las elecciones y tratar de encontrar un equilibrio justamente para tratar de contender de una manera mucho más equilibrada o más igualitaria que con los partidos o el partido hegemónico en ese momento. Así que bueno, pues finalmente se presentaron una serie de denuncias que señalaban que este candidato y la alianza del
de partidos políticos, había utilizado recursos provenientes de fuentes ilícitas, por lo menos electoralmente hablando. Y estas fuentes ilícitas tenían que venir o provenían de empresas mercantiles mexicanas y extranjeras, con lo cual se incumplían varias reglas o principios que establecía la Constitución, como el no recibir dinero del extranjero. Asimismo, también estaban implicados recursos provenientes del Poder Legislativo, de algunas asociaciones religiosas y otras personas físicas que no tenían posibilidades reales de presentar o de aportar este dinero a las campañas. Uno de los principales problemas con los que se enfrentó en la tramitación o sustanciación de estas quejas el Instituto Federal Electoral de aquel entonces, pues justamente fue que no tenía posibilidad de entrar al conocimiento de este círculo que les digo, desde dónde proviene el origen de los recursos hasta cómo se aplicaba. Y desde el inicio había una objeción legal muy importante que tenía que ver con el secreto bancario, fiduciario y hacendario. Con lo cual, el IFE de aquel entonces no tenía posibilidades de acceder a toda esta información derivada de los distintos elementos probatorios y evidencias que existían ya en el expediente. Así que fíjense bien cómo algo que resultó paradójico terminó siendo beneficiario para todo el sistema de fiscalización electoral, que fue el cierre de la investigación del Instituto Federal Electoral. Es decir, si durante varios meses el instituto ya no había podido desarrollar esta investigación, tuvo que cerrarla precisamente para que el propio Tribunal Electoral tuviera la posibilidad de pronunciarse sobre si el IFE, o hoy Instituto Nacional Electoral, constituía o tenía una naturaleza constitucional como una autoridad hacendaria. Y esto finalmente implicaba que podía evadir la excepción del secreto bancario, fiduciario y fiscal. Bueno, pues este famoso asunto del SUP-RAP 50 de 2001 es un asunto emblemático porque precisamente en este tema el Tribunal Electoral sienta las bases de una fiscalización mucho más moderna, más profesional, y donde la autoridad electoral tiene justamente este acceso y la posibilidad de abrir los secretos de las fuentes y origen del dinero, tal como puede ser en el caso del Sistema Bancario Nacional y de Valores. Pues fíjense bien entonces que uno de los principales conflictos con los que se encontraba la autoridad fiscalizadora, pues prácticamente tenía que ver con el cierre o la imposibilidad de dar información de la Procuraduría General de la República, del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de informes de particulares. Pero no solamente eso, también existía por parte de todos estos particulares, existía la posibilidad de defenderse jurídicamente para que no se conociera los orígenes y las fuentes del destino de estos recursos que llegaban a la campaña a través de distintos medios de impugnación, como fueron la vía del amparo, ¿no? Bueno, pues no solamente el Tribunal Electoral tuvo la visión justamente de entender cuál era la problemática que estaba en ese momento presentando la investigación por parte, para poderla desarrollar por parte del Instituto Federal Electoral, sino también cómo jugaban en el proceso de resolución otro tipo de resoluciones de otras jurisdicciones constitucionales, como son las de los jueces de distrito, que incluso otorgaron algunas suspensiones definitivas para que el IFE no pudiera conocer la información de algunas cuentas bancarias, por ejemplo, de algunos aportantes. Y al mismo tiempo también entender cómo jugaba, cuál era el papel que jugaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se solicitó la atracción de los recursos que había interpuesto el IFE, justamente para tratar de entender este contexto. Así que el Tribunal Electoral, en tanto entendía toda esta complejidad que se presentaba en el caso, pues tenía que atender cómo resolver cómo estudiar una resolución de un juez de distrito y por otra parte las resoluciones en facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
tomando en consideración finalmente estos principios y valores democráticos, como tiene que ver la revisión de las cuentas de los partidos políticos. Así que bueno, los grandes retos que se presentó este caso me parece que son dignos de tomar en consideración. A final de cuentas, el tribunal considera que el IFE sí justamente representaba o tenía esta naturaleza de autoridad hacendaria para llevar a cabo todas sus actividades de fiscalización y por lo tanto se concluyó que no se le podía oponer estos secretos, ni el bancario, ni el fiduciario, ni el fiscal. Y finalmente, lo que yo quisiera comentarles, pues que a partir de este levantamiento de los secretos, pues se pudo llevar a cabo ya un proceso de investigación más de fondo que requería la autoridad fiscalizadora. De esta manera se determinó que la campaña se benefició de más de 91 millones de pesos de forma ilegal. Una buena parte correspondía a aportaciones de empresas mercantiles, otros de origen desconocidos, y por lo tanto se impuso una sanción de 545 millones de pesos a través, todo esto derivado de una compleja ingeniería financiera que esta comisión que refiere el magistrado Felipe de la Mata se integró por diversos secretarios de distintas ponencias, justamente para tratar de entender cuál fue todo este entramado que existía de recursos y de perseguir justamente la línea que nos conducía desde empresas mercantiles extranjeras y las distintas aportaciones que llegaban a México y de México que llegaban a cuentas privadas y de esas cuentas privadas se podrían, en algunos casos, depositar en otras empresas mercantiles y finalmente llevar a cabo toda esta persecución y esta identificación de línea de esta ingeniería financiera, pues se llevó a cabo por parte de los secretarios que integramos esa comisión, con el acceso también y el apoyo de distintas autoridades federales que nos brindaron este servicio. Pues hasta aquí mi participación. Si gustan, bueno, estoy a sus órdenes para cualquier otro comentario. Muchísimas gracias. Pues te agradezco, Rubén, la participación y ahora empezaríamos a ver el siguiente caso, Pemex, que es Pemex Gate, y ahorita platicamos el legado conjunto de los casos Amigos de Fox y Pemex Gate. A ver, aquí tengo un bonito control que espero que funcione muy bien. A ver, funciona solo en un lado y no en el otro. A ver, ahora sí creo que está funcionando. Muy bien. A ver, bueno, a ver, comencemos entonces con este caso de Pemex Gate. Este asunto se lo dictaminé a don José Luis de la Pesa. Yo era el secretario de la ponencia que lo dictaminó. Yo le decía a don José Luis de la Pesa que no votara como votó y terminó votando como votó. Es decir, no coincidimos. Pero ahorita les voy a platicar y un poco comentar cuál era el contexto de las razones por las cuales don José Luis y la mayoría de los magistrados de la Sala Superior llegaron a una conclusión. A ver, recuerden ustedes, se presenta una denuncia en contra, bueno, por supuesto, en temas de fiscalización, en contra del PRI por haberse recibido dinero ilícito por parte particularmente de Pemex, del sindicato de Pemex, digámoslo así, para hacerlo más específico. Las autoridades bancarias negaron en su momento la información. Esto también lo quiero hacer más puntual. Pareciera que en temas electorales estamos unidos siempre, de verdad, al castigo de Sísifo, ¿no? Del rey Sísifo de la antigua Grecia, ¿no? Tenemos siempre que volver a discutir las cosas que ya parecían que habían quedado superadas. Ahora otra vez estamos discutiendo si es o no oponible el tema bancario y el tema ministerial al INE. Bueno, antes IFE, ahora INE. Pero bueno, en fin. En el caso tanto de Amigos de Fox como en el Pemex Gate que se discute esta cuestión, ¿de acuerdo? Ahora, se encuentra justamente algunos documentos que parecieran vincular efectivamente la autorización de que algunas personas pudieran retirar dinero del sindicato de Pemex.
Muchas gracias. Ahora, específicamente se ve que estas personas reciben el dinero. Y entonces, que eran justamente miembros del sindicato de Pemex. Y hasta ahí. Perdón que lo diga, pero es que no voy a poder dejar de dar mi opinión en este caso. Es decir, fácticamente ya no se demostró que estuviera entrado a las arcas del PRI. ¿De acuerdo? Se retira el dinero por parte del sindicato de Pemex, ¿de acuerdo? Eran 500 millones de pesos, que no era nada poco, ¿de acuerdo? Y de ahí la Sala Superior llegó a la conclusión que esto había entrado a la campaña del PRI. Yo en su momento le decía a don José Luis que con base en el principio de presunción de inocencia, pues que me parecía, en esa época recuerden que todo el tema de si se aplicaba o no la presunción de inocencia a los procedimientos de fiscalización y administrativos sancionadores, pues no quedaba claro, ¿no? Fue jurisprudencia del tribunal la que tuvo que asentar que eran aplicables, ¿no? Pero bueno, que con base en el principio de presunción de inocencia tenía que haber una prueba clara que el dinero que habían recibido las 6 personas pudieran efectivamente meterlo, o sea, lo hubieran metido y entregado a la campaña del PRI y que de otra manera pues no se podía sancionar al PRI. Es decir, a lo mejor el sindicato podía decir, estos me robaron 500 millones de pesos, ¿no? Podrán decir, bueno, les di 500 millones de pesos y la verdad es que no dijeron como para qué, y también era muy raro, se llevaron 500 millones de pesos y no sabemos para qué se lo llevaron, ¿no? Y nadie se quejó de que se llevaran 500 millones de pesos. Claramente era para algo pues, que el sindicato sabía y que no querían decir. Vamos a decirlo de esa manera. Pero podía ser eso o podía ser otro cualquier fin, de características similares o incluso peores. La pregunta era, ¿y por qué lo aplacamos a la campaña del PRI? Me acuerdo que don José Luis en la sesión pública utilizó un sistema que se ha utilizado para establecer la responsabilidad de personas morales en el derecho internacional público. Me parece que fue don José Luis de los primeros jueces que en México utilizaron esta idea del levantamiento del velo. Y justamente lo que terminó diciendo es el sindicato de Pemex y digamos así, la fórmula de sindicalismo es apoyadora del PRI y vamos, de hecho uno de los sectores del PRI es el propio tema laboral. Se levanta el velo y tenemos que atribuir la responsabilidad. Quiero hacer notar que en su momento esta fue la más importante sanción electoral de la historia. Fueron 1,000 millones de pesos. Verdaderamente puso en aprietos financieros al PRI. Y vuelvo otra vez que me quedé pensando. Puso en aprietos financieros al PRI y no estoy seguro que esto no haya sido contrario al principio de presunción de inocencia. Pero bueno, en fin, vamos a seguir con esta cuestión. Ahora, ¿cuál es el legado del tribunal en estos casos? Mire, a ver, primero, es aquí donde se sientan las bases de la fiscalización moderna, ¿de acuerdo? Antes, verdaderamente, no se podía oponer el sistema de secreto financiero, de secreto ministerial, de secreto fiduciario a las investigaciones. De hecho, el INE no tenía esas capacidades ni esas posibilidades. Y es en estos asuntos donde se dice, no, a ver, el análisis de dinero negro o dinero sucio por parte en temas electorales se vuelve algo trascendente. Y justo la capacidad del INE para llevar a cabo este estudio pues resulta trascendente para el Estado completo y por lo tanto no les resulta oponible el secreto bancario, fiduciario, fiscal, ministerial. La otra cuestión tiene que ver con culpa invigilando. Se empieza ya también a terminar, porque sí hay precedentes previos, pero se termina de crear la noción de culpa invigilando para los temas de responsabilidad administrativa por parte de los partidos. A ver, ¿tienes idea de que está entrando dinero negro o hay actividades ilícitas de alguna manera en tu partido? Pues lo que tienes que hacer es deslindarte, ¿de acuerdo? Rechazarlo, deslindarte y denunciar.
todo eso. Y bueno, eso, de acuerdo, sí que cambió un poco la lógica de cómo vamos a decirlo así, se hacía la fiscalización previa. Me acuerdo bien, porque alguien me podría hacer la pregunta, ¿y por qué definieron 1,000 millones de pesos? ¿No? Eso es un tema interesante. En su momento lo platicábamos los secretarios y la lógica que nos decían algunos magistrados de la sala eran justo que si eran 500 millones de pesos, vamos a decirlo, el ilícito, para que justamente la sanción fuera inhibitoria de la conducta respectiva, pues tenía que ser pues del doble, ya me va a entender, porque claro, si son 500 la ganancia, vamos a decirlo, y sancionas por 200, pues ya saliste en positivo, ¿no? Y si son 500 y solamente sancionas por 550, pues te salió muy bajo, ¿están de acuerdo? O sea, entonces sigue siendo como que fomenta la actividad. Entonces decían, otro tanto de la conducta ilícita para que se trate justamente de inhibir la conducta respectiva. Me acuerdo bien de esta digamos, multa además, porque si ustedes se dan cuenta, me parece que si el ilícito estuviera comprobado plenamente tratándose del caso del Pemex Gate, ¿de acuerdo? Pues justo se fue por el doble. Me parece que fue también un ejemplo justo de una sanción que no era para nada arbitraria, excesiva y al contrario era racional. Yo diría también que en estos dos asuntos y más bien en el otro de Amigos de Fox, se establecieron un sistema de fiscalización pues moderno. Se hizo esta especie de análisis digamos estructural y financiero y eso fue súper interesante y por eso, si yo recuerdo bien, la comisión que trabajó el caso Amigos de Fox trabajó varios meses, no recuerdo cuánto, pero probablemente un año. Analizando el caso, pidiendo requerimientos, investigando, ¿no? Completando un poco la labor que también estaba haciendo el INE. No me acuerdo bien si mandaron para efectos, pero es probable que sí. Un para efectos para justamente completar el procedimiento. Y justo esta fórmula de buscar el dinero ilícito más allá de las estructuras superpuestas, me parece que también dejó el paso a una fiscalización moderna en materia electoral. Entonces, si me preguntan, yo diría que son estos dos casos, más allá de si estoy de acuerdo con uno de ellos o no, me parece estos son los dos casos en los cuales se funda el sistema de fiscalización. Los principios básicos del sistema de fiscalización. Y aquí nos damos cuenta otra vez la idea, ¿no? Por un lado está el papá, por el otro lado está la mamá. ¿De acuerdo? Pongan al tribunal o al INE de papá o mamá, dependiendo de su gusto. ¿De acuerdo? Pero claramente tenemos aquí el caso en el cual se funda de manera conjunta el sistema de fiscalización, ¿no? Más allá del reglamento, más allá de la ley, se encuentra el precedente. Bueno, ahora vamos a platicar de otro caso. Claro, después de hablar de Pemex Gate y Amigos de Fox, pues los demás casos se nos van a hacer pues algunos medio chiquitos, ¿no? Porque repito, los casos fundacionales, o sea, estos dos casos pueden ser así como Marbury contra Madison del electoral, me doy a entender, son casos fundacionales, ¿no? Bien. Algunos de estos serán pequeños. Creo y traté de buscar casos que fueran posteriores a la reforma de 2014 para tratar justo de tener normas vigentes, ¿de acuerdo? A ver, me parece que, bueno, a ver, este precedente que es muy claro, ¿de acuerdo? Donde se estableció que el Consejo General del INE tiene facultad para sancionar conceptos de gastos en un informe distinto del fiscalizado. ¿Eso qué significa? Significa que si estás en 2020 puedes fiscalizar lo de 2019, lo de 2018, por ejemplo. Claro,
dentro del rango digamos, de vigencia de las facultades de la autoridad para verificar. Este asunto, nuevamente, me parece que fue trascendente para establecer justo que se podía llevar a cabo auditorías posteriores a este gasto. Ahora, bueno, y derivó de una contradicción de criterios de salas regionales, lo cual hizo que se estableciera jurisprudencia. Aquí en la nota a pie de página pueden echarle un ojito. Voy a colgar en mis redes sociales la presi, ¿de acuerdo? Entonces, porfa, no gasten demasiado tiempo sacando fotos, ¿de acuerdo? Lo voy a poner en redes sociales, así como echando el ojo, ¿no?, de observación. Ahora, la siguiente contradicción de criterios justo tiene, vamos a decirlo, una importancia específica respecto de partidos que tuvieran que ver con la coalición, por ejemplo, partidos en coalición, donde justo, pudiera ser en coalición, donde justo se estableciera si podía o no, vamos a decirlo, analizarse gastos u omisiones de un partido distinto al que estás fiscalizando. Y se llegó a la conclusión que sí, ¿de acuerdo? Este también es otro principio que viene de esta cuestión, ahora electoral. Ahora, ayer que estaba repasando el siguiente precedente, les soy sincero, sigo teniendo dudas. Es decir, a ver, yo creo que a todos nos pasa. Cuando se nos presenta un caso a resolver, recuerden, quisiéramos tener los magistrados electorales, como pasa en otras materias, pues 2 o 3 años para resolver. No, si se pueden 20, pero digamos 2 años, ¿no? Tengo un caso difícil, tengo 2 años para resolverlo, porque entre que sustancio, ¿no?, llevo a cabo un requerimiento, pero no, a ver, los casos electorales se tienen que estar resolviendo rápido. Y si tienen que ver con temas de fiscalización, ahora va unido a la nulidad. Entonces, muchas veces tienes que estar, bueno, ahora y por jurisprudencia del tribunal, desde siempre. Pero bueno, ahora, a partir de 2014, gracias a la Constitución, que también no sé qué hace una norma sobre nulidad de elecciones en la Constitución, pero bueno, ahora todos tenemos que correr para sacarlo rápido y tiene que estar la sentencia firme y tenemos que, bueno, eso hace que ocasionalmente la decisión que tomamos, pues pasado un tiempo, nos siga surgiendo dudas, ¿de acuerdo? A ver, el argumento que se presentó en este caso tenía que ver con que si los gastos de campaña tenían, o sea, si entraban como gastos de campaña, los gastos de los representantes de casilla. Y este caso era interesante porque se trataba de una elección estatal donde el tope de gastos de campaña era muy bajo. Me parece que en el caso de topes de gastos de campaña bajos, se evidenció que la reforma de 2014, particularmente la norma constitucional que permite que se anule una elección cuando se rebasa el tope de gastos de campaña, pues en sí mismo es una norma que tiene varios vicios de racionalidad. Y uno de esos vicios de racionalidad se empezó a notar aquí. Tenemos un tope muy bajo respecto a una elección de gobernador. Y los gastos de las tortas, de los representantes de casilla ese día, pueden hacer que se rebase el tope de gastos de campaña, ¿no? Y entonces el tema era, ¿lo sacamos o no lo sacamos? ¿De acuerdo? La Sala Superior terminó estableciendo que efectivamente tenía que contabilizarse para efecto de gasto de campaña porque se trataba de un gasto de una sola vez, porque estaba unido con los resultados electorales. Pero si ustedes se dan cuenta, también había muy buenos argumentos del otro lado, ¿están de acuerdo? Es decir, a ver, ya terminaba la elección. Ya la campaña había terminado, gasto de campaña fuera de campaña. Bueno, es un gasto que no tiene en realidad que ver con el resultado, o sea, es decir, están los representantes echándose la torta y alimentándose,
pero pues más bien tiene que ver con, pues justo, la estructura del partido. Y si tiene que ver con estructura, pues suena más a gasto ordinario, ¿están de acuerdo? Yo creo que este es el tipo de cosas que, pasados los años y terminada la presión política, quizá se tienen que volver a reflexionar. Y bueno, y el legado, por supuesto, aquí es justamente establecer este criterio, que es que los gastos de los representantes de casilla son gastos de campaña. Luego hay legados que deberíamos olvidar, pero vamos, por lo menos volver a reflexionar. Pero bueno, ya también la normativa del INE es clara en estos temas. A ver, ahora, este caso es muy moderno. Voy a platicarles un poco de este caso y de uno que es como su hermanito, que por cierto vi que ahorita estoy viendo que se nos olvidó poner, que también tiene que ver si los gastos de la esposa del candidato deben o no contabilizarse. Claro, pasaron 25 años para que yo viera un caso semejante al que llevaron, ¿de acuerdo? Entonces, es un legado, es un precedente, pero yo creo que pues, en una de esas pasan otros 25 para tenerlo, no es un caso tan general. Pero a ver, en este caso particularmente, primero, tiene que ver si los candidatos pueden ser sujetos a responsabilidad directa por incumplir el mandato de rechazar aportaciones provenientes de ente prohibido. Y justo, bueno, pues vamos a decirlo, se concluyó que esto se tenía que investigar y llegar a la conclusión respectiva para llegar justamente a esta posición. Ahora, más allá del legado de este caso en específico, en el otro caso que tampoco vimos, que no analizamos, y recuerdo bien que no hubo un acuerdo entre la autoridad administrativa y la autoridad judicial respecto de esa temática. A ver, recuerden, tenemos el caso de que la señora esposa del ahora gobernador del estado lo ayudó, pues de alguna manera hacer campaña, ¿no? Probablemente. Eso puede ser campaña. Hacía unos muy interesantes y divertidos, porque alguno lo vi. Por ejemplo, en las noches, ¿se acuerdan que habría regalos? ¿No? Y lo veía de repente así, 500,000 de personas y estaba viendo los regalos que le entregaban de la campaña, ¿no? Y se volvía súper padre, ¿no? Y era un tema de marketing y salía ella cantando y canta muy bien, él no, ¿no? Vamos, era como una especie de... Y el punto era si se tenía o no que sumar el trabajo de la esposa. ¿Se acuerdan de ese tema? Era un tema súper interesante jurídicamente y me parece que aquí no llegamos a un punto, digamos, armónico con la autoridad administrativa. Racionalmente, o por lo menos desde mi perspectiva personal, me parece que el gasto, digamos, los servicios, incluso profesionales por parte de la esposa, no pueden sumarse. Vamos a decirlo así. Si el candidato hubiera tenido, no sé, hubiera estado casado con una gran abogada electoral y la abogada no le cobra por hacer la sentencia, la demanda, ¿tendríamos que sumarlo dentro de los gastos para la defensa del candidato? Si está casada con una dentista y por ejemplo, le saca una muela, ¿tenemos que sumarlo justo a los gastos para que el candidato esté sano y pueda seguir en la campaña? Me parece, y fue un tema que se discutió en la sala, que los gastos, los servicios profesionales que tienen que darse entre un esposo y su esposa no pueden computarse porque, vamos a decirlo así, salvo que se demuestre que efectivamente el señor le pagó a la señora, porque si le pagó a la señora, pues ahí sí. Pero
Si no hay una prueba de que efectivamente le pagó, no tenemos por qué presumir que hubo pago, porque aquí lo racional es lo contrario. Normalmente los esposos no se pagan los servicios prestados. No llegas oye, quiero un consejo, y te cobra. No, pues no, o sea, y aquí tienes la factura. Bueno, a ver, estaba casado con un influencer que él ayudó a su marido con la solidaridad que existe entre dos esposos. Pues aquí entre nos, me parece que ahí lo razonable es presumir que no hubo pago. Pero repito, si se identificara un gasto, una salida de dinero de él hacia ella, pues habría que sumarlo, pero eso hay que demostrarlo, no presumirlo. En fin. Luego, justo también en otro caso más de fiscalización de la última elección del Estado de Nuevo León, se estableció la cuestión que tiene que ver con si puede haber responsabilidad por parte de los funcionarios, de los candidatos, responsabilidad directa en materia de fiscalización. Y justo se establece que los candidatos pueden ser sujetos de responsabilidad directa por incumplir el mandato de rechazar aportaciones provenientes de ente prohibido. Vamos al siguiente caso porque ese es bien importante. Acabo de decir que el artículo 41 de la Constitución tiene una norma que es irracional. Pero yo creo que ni el que la redactó, ni el que, vamos a decirlo, cuando le empezamos a aplicar nos dimos cuenta, porque en abstracto suena muy bien. Y en otros países funciona muy bien. Es decir, en otros países donde no existe la cantidad de impugnaciones que existen en México. Les voy a contar solo una pequeña anécdota, porque sé que en Francia hay una norma semejante. Pero les voy a contar una pequeña anécdota respecto del caso Alemania para que más o menos lo ponderen. Hace unos años tuve la suerte de reunirme con los miembros del Bundestag que resuelven en primera instancia los casos electorales, ¿no? Me imagino, aunque no estoy seguro, que hay como una especie de principio de autocalificación como existía justamente en México antes de la gran reforma electoral de 1996. Y justo en el Bundestag, de alguna manera, en primera instancia se resuelven los casos electorales. Y entonces era de alguna manera también una reunión entre pares, ¿no? Entre jueces electorales, lo que pasa es que ellos eran diputados, ¿no? Pero bueno. Y empezamos a platicar. Y entonces les contamos, esto fue en el año 2018, que pensábamos que hacia 2018 resolveríamos alrededor de 20,000 casos en México. Bueno, los diputados se nos quedaron viendo así, ¿no? Ya me ven, o sea, así de... ¿20,000? Bueno, yo sé que los alemanes son tranquilos. Aquí no... Pues no serán más de 1,000, ¿verdad? ¿1,000? Total, resolvían al año así, en las elecciones más complicadas, 50 casos, 40 casos, pero así ya, así, de se calla el mundo, 40 casos, ¿no? Bueno, ok. Y recuerden que Alemania no es un país tan chiquito, rondan los 90 millones de habitantes, no es tan chiquito, ¿no? Bueno. Y entonces les dije, bueno, pero además, en todo caso, pues esto es político, esto no es exactamente judicial, así que quiero que ustedes me digan, ¿cuántos de esos decenas de casos que se presentan en Alemania llegan al año al Tribunal Constitucional? ¿No? Y yo esperaba que me dijeran, pues de jodidito, pues unos 2 o 3, ¿no? O sea, y se quedan viendo así. Y me dice, a ver, asuntos electorales en el Tribunal Constitucional se han resuelto 20. En todo lo que tiene el Tribunal Constitucional de fundado. Dije, claro, en México el tema de llevar los casos electorales y esta altísima justiciabilidad, la verdad,
tiene quizá que ver con nuestra genética, ¿no? O sea, es un tema. Tenemos que estar discutiendo como que nos gusta la telenovela, ¿no? A ver, neta, nos gusta la telenovela. Te digo, me dice, le contesto, me rebato, pero no ganaste, pero lo llevo a la instancia, pero sigo gritando, pero perdí a la mala porque el juez se vendió. Es como la sistemática, la telenovela rige de... Me parece que eso hace que esa temática, ¿no? Este drama se lleve, pues no sé si a 20,000, pero sí a 5 o 6,000 casitos anuales. Ahora, viene la cuestión que va entonces, en los países europeos, cuando existen normas semejantes a estas, que cuando hay rebase de topes de campaña, se puede anular una elección, bueno, pues resulta que habrá un caso cada 30 años respecto de eso. Pero nosotros hemos visto cómo esto funciona y repentinamente nos surgen dudas respecto de la racionalidad de la norma constitucional. A ver, y créanme, yo puse todos mis esfuerzos mentales en 2017 y 2018 para darle un sentido a esta norma y no fue fácil y sigue siendo difícil, pero a ver, ¿por qué? Porque es muy razonable, ¿no? Si yo les digo en abstracto, así de, vamos a echar a andar una norma que diga, si hay un rebase de topes mayor al 5% y la diferencia entre primero y segundo lugar es menor del 5%, se anula la elección. Doctor, usted es, ahora sí, constitucionalista, temas de derechos humanos, un académico connotado, incluso internacionalmente. Cuénteme, ¿le suena bien? No, bueno, puede ser que no, pero a ver, pero que ya vio el caso, pero a ver, va a decir, oh, qué bien, es una gran idea, porque así vamos a evitar que haya rebase de topes de gastos de campaña. Pero cuando no se encuentran estandarizadas las normas de topes de campaña, de repente puedes tener un tope de gastos de campaña de, no sé, en una elección de gobernador, un decir de 200, 300 millones de pesos, así como, o más, ¿no? Así, o vamos a decirlo de algo impactante, 1,000 millones de pesos, ¿no? Y que tú dices, no, bueno, si esto sí es un señor tope, ¿de acuerdo? Y entonces dices, bueno, a ver, entonces nunca va a pasar. Y entonces el sentido de la norma constitucional, pues empieza a tener menos racionalidad. Bueno. Pero de repente también, como cada estado puede establecerlo y puede establecerlo a nivel municipal y lo puede establecer a nivel estatal, bueno, y entonces de repente tienes un límite que es irracional. De repente dices, elección de gobernador con 70 millones de pesos y tú dices, no, es que el sentido es que gasten menos. Y si esto lo traslapas a una elección municipal, donde dices, vamos a poner un tope de gastos de campaña de 230,000 pesos, ¡pum! Vas a anular la elección, así, ¡pum! El sentido racional de la norma constitucional en sí mismo no es posible de ser analizado. Es decir, tú ves la norma constitucional y de alguna manera dices, no sé qué hace una causal de nulidad en la Constitución, pero ahí está. Bueno, por otro lado, lo ves operando a nivel legislativo y te das cuenta que de alguna manera la operación legislativa es la que afecta la constitucionalidad de la norma constitucional, porque no le da sentido racional. Este caso de Peribán nos costó mucho trabajo, porque por un lado, recuerden, llegamos en 2016, pero a ver, entre que pasamos la Navidad, en realidad llegamos en 17. Y en 17 teníamos ya el asunto de Coahuila, que se iba cocinando. Y yo, de esas veces en las cuales vas dándote cuenta que hay algo que no tiene sentido, ¿no? ¿no? Y que tiene que darse armonía al sistema, y le vas dando vueltas y terminas llegando a la conclusión, por cierto, después de resolver ese caso, que yo creo que fue resuelto adecuadamente, pero le faltó argumentación, y en un municipio, casi con un caso de laboratorio, de repente dijimos, ya, tenemos el caso perfecto para demostrar que lo que está mal es la Constitución y que tenemos que darle sentido racional a la Constitución, ¿no? Y entonces, vamos a ver este caso que está aquí. Bueno,
Primero, la diferencia entre primero y segundo lugar, 1.5, ¿de acuerdo? La candidata independiente que ganó con 127 votos. Bueno. Ahora, el rebase de topes de gastos de campaña fueron 230,000 pesos. Y es el tope de gastos de campaña. Y el monto era de 16,000 pesos el rebase. Y esto era un 7.07% de rebase. Aplicación formal de la Constitución, hay que anular, así, ¡pum!, se anula la elección municipal. Y la pregunta es, ¿y sí? ¿Es razonable anular la elección municipal por 16,000 pesos, que por cierto se utilizaron en un equipo de sonido? Vamos a decirlo, un sentido formalista que no comparto hubiera llegado a la conclusión que sí, que por supuesto, que hay que anular, porque la Constitución es la Constitución. Pero la Constitución no puede ser irracional. Y hay que darle un sentido racional a la Constitución. Y justo porque además dice que se presumirá la determinancia cuando sea mayor. De verdad es que se ve que lo redactó un electoralista, el 41 de la Constitución. Pero entonces lo que terminamos haciendo, me parece que fue lo más razonable, era decir que en todo caso tenía que analizarse la carga de la prueba, que aunque la Constitución dijera que es determinante o se presume la falta de la determinancia, entonces lo que tienes que hacer es analizar el caso para ver si efectivamente el gasto de campaña fue digamos, trascendental para el resultado de la elección. No había pruebas, pero más allá de eso, si recuerdo bien, se había gastado en un equipo de sonido el rebase de topes de gastos de campaña. Repito, dentro que el tope de gastos de campaña eran 230,000 pesos. O sea, lo que era irracional era el tope de gastos de campaña. Lo que tenía que hacerse era darle, creo, sentido material, y ahí es donde nos damos cuenta que una norma que no tiene nivel constitucional, cuando es pegada en la Constitución, porque está pegada, lo que hace es echar a perder el sistema. Porque justo después te das cuenta, cuando estás viendo en la operatividad legal, que lo que pone en duda la racionalidad de la norma constitucional es la ley, lo cual tampoco es razonable. Se estableció también, a través de una contradicción de criterios, digamos, la manera en la cual opera esta y las demás causales de nulidad que se encuentran en el 41 de la Constitución. Yo a mis alumnos de licenciatura les digo todo el tiempo, miren, lo digo sinceramente, me parece que Carl Schmitt tenía razón cuando decía que hay que diferenciar la Constitución de la ley constitucional. Dentro del libro llamado Constitución está buena parte de lo que podemos llamar Constitución, no solo ahí, pero también en el libro, ¿de acuerdo? Bien. Pero después tenemos una serie de normas de segundo valor que no son propiamente Constitución, sino ley constitucional. Y más en México, que es la tercera constitución más larga del mundo y que solamente ha tenido, 300 y tantos decretos de reforma, pero espérense, 700 artículos reformados. Es maravilloso. 136 artículos y 700 artículos reformados. O sea, en promedio 5 reformas por artículo. Bueno, les digo, tenemos que distinguir, y de verdad esto es doctrina de antes de mediados del siglo XX. Una cosa es la Constitución, otra cosa es la ley constitucional. Y dentro del contenido, de definir el contenido constitucional le corresponde al juez constitucional. Y la ley constitucional debe ser interpretada de tal manera que sea razonable para la aplicación constitucional. Y resulta que entonces el 41 tiene particularmente una regla constitucional, yo diría de segunda categoría, porque es una regla constitucional de segunda categoría que no debería estar en la Constitución y que genera más problemas cuando está en la Constitución, porque puede llegar a la conclusión de que la Constitución es irracional, lo cual no se puede permitir. Se le tiene que dar sentido de racionalidad a la norma constitucional.
justo, establecimos toda una serie de reglas en torno a la presunción de rebase derivada de la norma que se encuentra, de la regla que se encuentra en la Constitución, en torno al rebase de topes de campaña, para que se le pudiera dar sentido de nulidad para efectos de la nulidad, ¿no? Bueno, ahora, una de las cuestiones más técnicas que hay tiene que ver con la matriz de precios. Y hacia 2016-17, cuando llegamos, empezamos a tener muchas dudas en torno a la matriz de precios. Si ustedes lo han visto, ¿por qué una matriz de precios? Evidentemente es necesaria. Es más, de hecho es una gran idea. ¿Cómo le hacemos cuando los partidos políticos están buscando la manera en la cual se puede violar el tope de gastos de campaña, ¿no? Y entonces de repente están según ellos gastando el tope de gastos de campaña muy bien. Uy, lo están haciendo perfecto, están haciendo sus reportes, ¿no? Y de repente uno dice, pero invitaron, yo que sé, a la Sonora Dinamita al cierre, ¿no? Pero y la Sonora Dinamita les regaló la chamba y además lo hicieron en actos de campaña así con los ángeles azules y así. Y uno dice, y llenaron todo, ¿no?, el estadio y les regalaron. Y uno empieza a decir, pues es que no, o sea, vamos, es que esta lógica de generar presunciones en torno al gasto se encuentra en varias normas del Estado mexicano, no es algo diferente, ¿no? A ver, por ejemplo, digo un caso, pero es, por ejemplo, en civil, en temas de alimentos, dice, a ver, si no puedes demostrar cuánto gana el marido, tienes que demostrar cómo vive y de ahí generas la presunción. Las lógicas de presunción, ¿de acuerdo?, de presunciones respecto del gasto, se vuelven indispensables cuando justo una de las partes está queriendo ocultar su gasto. Entonces, primero empezaron a surgir dudas en torno a la constitucionalidad de la matriz de precios, lo cual era evidente a nuestro juicio que sí era constitucional. Después, en otra temática también, que tiene que ver con la matriz de precio, era justo cómo se construía respecto del caso la matriz de precios, ¿no? Y ahí lo que establecimos, y me parece que como regla, es justo, a ver, ¿no quiere usted que se le aplique la matriz de precios? Reporte sus gastos. Ya, está muy simple. No le gusta la matriz, estoy en contra de la matriz de precios. Están mal los precios que están en la matriz de precios, porque está carísimo. En realidad cuesta la cuarta parte. Reporta tu gasto y ya está, ¿no? Y esa lógica de presunciones me parece que justo es lo que hace que se pueda ayudar a tratar de fiscalizar. Ahora, estamos, y lo entiendo muy bien, las instituciones electorales ante una de las más importantes, lo digo con mucha sinceridad, retos de nuestra existencia. Y no me refiero a la reforma electoral. ¿O sí? No, me refiero fundamentalmente a tenemos miles de precampañas y campañas cada año y no hay manera de que con, digamos así, la estructura actual se pueda hacer una fiscalización del todo, ¿cómo decirlo?, al estilo detectivesco hasta el último de los puntos, llegando a conclusiones que no nos surjan dudas. La matriz de precios es una fórmula que puede ayudar justo para identificar el presunto gasto por parte de las personas, ¿no? Bueno, ahora, les digo, este es el caso, pues justo, lo que les pongo aquí justo de la razonabilidad de la matriz de precios. Ahora, este caso lo disfruté un poquito. Y lo digo un poquito porque no hay nada más lindo que cuando eres minoría, unos años después te conviertes en mayoría, ¿no? Es así como lindo. No recuerdo si el siguiente caso está acá. Sí. En este caso, y lo digo así porque quiero pensar que los argumentos de los que fuimos minoría convencimos a los que fueron mayoría. Espero que después hicimos mayoría. Y también pasó que uno de los que fuimos minoría, en su momento, pues ya dejó de ser minoría. No, mejor dicho, siguió siendo minoría porque no quiso jalar con la mayoría. Así pasó, ¿no? Se mezcló. Pero fue padre esta discusión. A ver,
El tema es qué hacemos con los remanentes de gastos de los partidos. ¿Les sobra a los partidos una lana de gastos, digamos, de gasto ordinario? No estoy hablando del gasto de campaña, ¿eh? Me queda muy claro que si es gasto de campaña tienes que regresarlo y si no, y verificarlo. No, en gasto ordinario, el partido de repente dejó vamos a decirlo, se queda con un remanente. Y el INE, y así lo establecen las normas incluso, estableció que, bueno, pues tienes que regresarlo. Y a mí me parecía, lo digo con mucha sinceridad y sin hacer ninguna crítica, pero vuelve a ser lo mismo desde la perspectiva constitucional y racional. A ver, tienes gasto ordinario y le dices al partido, no te lo tienes a chaleco que gastar. Y si no lo devuelves, ¿cuál es la consecuencia? Que el partido no puede ahorrar para hacer o afrontar gastos que sean especialmente gravosos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, le dices al partido, ya no puedes cobrar. Sé que quieres comprar un inmueble, ¿no? Vamos a decirlo, una nueva sede del partido. Y eso cuesta, no sé, 100 millones de pesos. Y este año recibiste, no sé, 200 o 300. Y no tienes los 100, porque pues tienes que mantener tu estructura, pero te sobraron 50. Y a lo mejor entre este año y el que viene, o entre este año, el que viene y el que viene, juntas los 100 millones, ¿no? Entonces, pero te digo, no, mijo, tienes que regresar. Y entonces, ¿qué le obligas a hacer al partido? Por racionalidad presupuestal. Regresa el dinero. Y la consecuencia es, el partido no va a comprar. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Pagar renta. ¿Y con qué va a pagar la renta? Con el gasto ordinario del año que viene. Gasto ordinario que podría no gastarse en eso porque ya compró ¿no? ¿Y quién termina pagando eso? Perdón que lo diga, los contribuyentes. Entonces, eso que resulta muy racional para no gastar y para que las cosas sean muy ordenadas, lleva, perdón, desde mi perspectiva, a un gasto mayor en el tiempo. Eso, yo decía, además, en ese momento, en 2017, no había disposición constitucional o legal que obligara a los partidos a devolver sus remanentes. Después el reglamento lo establecería, ¿de acuerdo? Y eso fue una temática. Y justo no se podían generar ahorros. Y de verdad, me parecía que era irracional. Por otro lado, vamos a pensar mal. No puedes ahorrar. Entonces no puedes afrontar la compra de un inmueble. ¿Y sí van a pagar renta el resto de la vida? Sí, en el mejor de los casos sí, pero en el peor de los casos no. Van a comprarlo. ¿Y de dónde van a sacar la lana? Entonces se dieron cuenta, lo mejor es transparentarlo. Ya está, fiscalicemos el fideicomiso, que el siguiente caso va a ser, ¿no? Que es, ya está, si se puede, y transparentemos el fideicomiso, que sea fiscalizable el fideicomiso, claro. ¿Cuál es el problema? Dios, es que ahora podrán abrir 2,000 fideicomisos para sus ahorros. Bueno, a ver, yo era un poco más radical. Yo decía que sí, que estaba bien, siempre y cuando los fideicomisos fueran fiscalizables y se establecieran reglas en torno a los fideicomisos. Pero, digamos, en el siguiente precedente que les voy a contar, no llegamos a tanto. Solo lo hicimos respecto de adquisición de inmuebles. Vamos a decirlo así. Bueno, a ver, entonces, en este asunto de 2017 me quedé en minoría con 2 de mis compañeros, ¿no? Y yo disfruté un poco, justo que me parece los argumentos que les acabo un poco de platicar, me parece que sensibilizaron por lo menos a 3 de mis compañeros, ¿no? Porque perdimos el anterior caso 4-3 y lo ganamos 5-2, ¿no? Y justo lo que se determinó era que sí podían ahorrar los partidos para fideicomisos respecto de inmuebles, para adquirir inmuebles. Y repito, a mí me parece lo razonable, ¿no? De verdad, lo que me parece increíble es que prefiramos pagar renta a que los partidos, de manera lícita, transparente, fiscalizable, pues utilicen su gasto para cuestiones lícitas. Bueno, aquí está el caso y le pueden echar ojo después.
Y bueno, pues obviamente el legado fue la mutación del análisis del reglamento respectivo, ¿no? A ver, voy a cerrar la conferencia de hoy. Perdón, me pasé. Perdón, ahí está. Ahí está. A ver, ¿cuál es el legado del tribunal en materia de fiscalización? Yo estoy convencido que fiscalización ha sido un tema donde ha habido dos grandes actores, el tribunal y el INE. Es verdad, el más importante es el INE, sin duda. La estructura de la unidad de fiscalización, que es impactante, y su labor, que es espectacular, vamos a decirlo, es un ejemplo para el mundo. El sistema de fiscalización electrónica es maravillosa. Por cierto, perdón, creo que me brinqué, como andaba... sí, me brinqué un caso, perdón. No, antes, me trago todas mis palabras, porque este también lo quiero tratar para que haya un poquito de calor, ¿no? No me gustan los casos. Que fue este caso del fideicomiso para la... no, pero no es este, es el fideicomiso, es que es lo malo, ¿no? Dios, ya no tenemos el del fideicomiso que para efectos del temblor, el fideicomiso del temblor, ¿verdad? Ya no lo pusimos, ¿verdad? Bueno, pues, pero pues se los cuento ahí más o menos, ¿no? Miren, este sí es un tema de punto de vista. Vamos a decirlo así. Un partido establece un fideicomiso para, en su caso, justamente darle a las víctimas del terremoto de 2017, pues determinadas, vamos a decirlo, participaciones, dinero, comida, cuestiones así. Y ese partido, entonces la pregunta era si eso era lícito, si ese dinero había entrado o no a las campañas, si en su caso se había hecho de forma adecuada. A juicio de la autoridad administrativa se llegó a la conclusión que era ilícito. Y el tribunal termina revocando, pero no revoca para efectos, que era lo que deseaba la autoridad administrativa, que se regresara. La pregunta que nos hacíamos, y fue algo que se llevó digamos, a diversas mesas de análisis, quiero hacer notar que cuando llegan al tribunal, el INE es parte. Ya me doy a entender. La relación jurídica procesal del análisis de la constitucionalidad y legalidad del acto administrativo que emite, lo convierte en parte o en autoridad responsable, como ustedes lo quieran ver, pero la autoridad responsable es parte. En una relación jurídica procesal donde del otro lado puede haber terceros interesados, por ejemplo, como partidos políticos, o puede haber candidatos. No puede haber, vamos a decirlo así, una circunstancia en la cual pues tú pienses que estás bien y hagas lo contrario, o ya me voy a entender, o tú piensas que estás bien y actúas que estás bien, siendo parte. Es que es importante hacerlo notar. Claro que piensas que estás bien porque eres parte en la relación jurídica procesal. Ahora, en ese contexto, todo el tema que se hacía era, pero eso no te deja de, quiero enfatizar, que sigue siendo autoridad. ¿Cuánto tiempo tiene una autoridad que investigar algo? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿2? Pues antes de que prescriban o caduquen sus facultades, ¿están de acuerdo? Pues sí, obviamente, sí, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tiene la autoridad que dejar pasar algo para investigarlo? ¿Cuántas veces tiene que reponerse un procedimiento para que la autoridad, vamos a decirlo, llegue a una conclusión objetiva y definitiva? Y viene todavía una pregunta más. ¿Y esos no son actos de molestia? Sobre todo cuando el acto de molestia es súper mediático. Y cuando el acto de molestia resulta respecto de una posible multa en sus finanzas que puede ser devastadora, como pasó, por ejemplo, con el Pemex Gate, que me parece que ese sí fue devastador.
amigos de Fox, que no estoy seguro que fuera tan devastador, aunque sí fue muy grande, las multas del Verde del año 2015 que fueron espectaculares. Creo que no recuerdo bien, pero eran 700 millones de pesos, una cosa así, y recibía 400 de financiamiento, ¿no? Bueno, ¿cuánto? Esa es la pregunta. Se tiene, me parece, la falsa idea que no genera molestia alguna y no es contrario a garantías individuales, aunque sea, ya no digamos, y dije garantías individuales pero ahorita mi ánimo constitucional está haciendo que expulse la lengua, a derechos humanos de nadie, ¿de acuerdo? Que esto se haga 17 investigaciones respecto del mismo objeto, que hayan pasado 3 años y que esté en medios y la amenaza y que eso no sea en modo alguno acto de molestia. Las reposiciones de procedimiento, claro que son ánimos de molestia. Y es un tanto prudencial por parte de la autoridad judicial determinar si da el para efectos, es decir, para el efecto de que se reponga el procedimiento y se reponga vamos a decirlo así, el análisis del contenido del expediente, o puede ser que diga, aquí no hay nada y ahí se muere. La respuesta es, si tienes dudas, no resuelvas. Si crees que ya lo tienes sólido, resuelve, y si no, no. Porque en una de esas te pueden reponer para efectos o no. Pero si tú le estás apostando a alargar el procedimiento para que dentro de un año, ahora sí tengas las pruebas, pues mejor no resuelvas. Me parece que esto es lo que tiene que ponderarse, porque efectivamente la autoridad judicial puede reponer el procedimiento, pero también con base en el principio de presunción de inocencia decir, no hay pruebas y se cerró el tema. ¿O qué? En cuestiones penales, vamos a decirlo así, siempre llegamos a la conclusión, dice un colegiado, que el juez de primera instancia definió que este hombre era inocente, era culpable, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta que es inocente. Y entonces dice que se reponga el procedimiento y que siga en la cárcel y que sigan investigando. Ya me doy a entender. O sea, los temas, este tipo de cuestiones son temas de política judicial con base en el expediente. Lo que se decía todo el tiempo es, nos hubieran regresado la facultad, ¿no? O sea, que fuera un para efectos. Pues también la contestación era, pues no hubieras resuelto si tenías dudas. Es que no las tenía. Bueno, checa bien, porque aquí entre nos, otra vez, era un poco el tema de Pemex Gate, justamente. Tienes que demostrar, con base en el contenido de los gastos, hacia dónde entraron. Ahora, así como yo les decía, que me parece que uno debe tener la humildad para decir que puede ser que te hayas equivocado alguna vez, también puede tener uno la vanidad de pensar que eres perfecto y que jamás te equivocas. Yo prefiero pensar en la posibilidad de ser humilde. Y, por ejemplo, yo estoy seguro, y se lo he platicado a varios de mis colaboradores, nos faltó argumentación, por ejemplo, en el caso de Coahuila, de la elección de gobernador. Se resolvió bien, pero nos faltó argumentación, por ejemplo. Y era por todos los gritos que se escuchaban alrededor y la velocidad con la que teníamos que resolver. Y fue hasta Peribán, un pequeño municipio, en que pudimos definir la racionalidad de la norma constitucional. En fin, voy a cerrar ahora sí mi participación. Ya se dan cuenta que esto es de papá y mamá, pero papá y mamá no siempre están de acuerdo, lo cual no significa que se divorcien. No, de verdad que no, al contrario. Más allá de si son mis amigos los consejeros, que muchos lo son, de verdad, yo sé lo difícil que es su trabajo y seguro ellos saben lo difícil que es nuestro trabajo. Pero también partimos del principio de buena fe. De verdad, yo estoy convencido. Ellos saben que muchos de nosotros podemos actuar con las mejores de las intenciones, que luego somos muy tarugos y nos equivocamos, ¿no? Y también del otro lado puede ser que de repente, ¿no? ¿Quién es perfecto? Papá y mamá
nunca van a estar, salvo que se divorcien, eso constitucionalmente es imposible, nunca van a estar peleados, al contrario, hemos construido un gran sistema. Es mucho más importante y relevante el trabajo que ha hecho el INE en fiscalización. Tenemos el sistema de fiscalización más importante del mundo. Es un orgullo para México. Y de repente nosotros hemos podido aportar. Aunque algunas otras personas digan, no, eso no es aportación, eso es destrucción del sistema. Pues puede ser, puede ser. Pero lo que me queda claro es que eso solo lo podremos hacer cuando ya esté frío. O sea, esa evaluación la haremos cuando el tema esté frío, cuando hayan pasado años, cuando podamos sentarnos, como en Pemex Gate y en Amigos de Fox, y decir, estos son los asuntos fundacionales del sistema de fiscalización en México. Y a partir de ahí, la historia cambió, ¿de acuerdo? Me parece también que es admirable todo lo que la unidad de fiscalización ha creado en estas temáticas. De verdad estoy convencido que es el organismo de fiscalización electoral más importante del mundo. Eso, pero no tengo ninguna duda, de verdad, porque conozco a algunos del mundo. Ahora, miren ustedes, los invito a seguirme en redes sociales. Yo con esto terminaría mi exposición. Y bueno, si quieren hacer algún comentario, estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado de la Mata, por esta exposición tan amplia, tan completa y que nos deja un montón de interrogantes, de discusiones.